ganemos, ellos son más y tienen muchos cañones. No solo se gana con mayor número de hombres o mayor cantidad de armas. Se gana atacando, sorprendiendo. Pero sobre todo se gana aprovechando las oportunidades. Empezó la batalla. ¡Ella es nuestra! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Buenas tardes. En principio quiero hacer llegar mis agradecimientos al señor César Espinar, presidente del Comité Patrio del Bicentenario de la Independencia del Perú de Acarí, y a la señora Julia Huarcayo por la gentil invitación a esta conferencia internacional. Inicio mi intervención manifestándole que los hombres y mujeres africanos esclavizados que llegaron al Perú, producto de la trata transatlántica y el comercio de esclavos, llegaron a nuestro país por los años de 1527, por la zona de Tumbes. Aproximadamente 95.000 esclavos serían traídos. Así los traficantes de esclavos comenzaron el comercio esclavista. Varias familias hacendadas los tuvieron como esclavos por más de 250 años, beneficiándose de la esclavitud de sus trabajos, sus esfuerzos y padecimientos. Trabajaron en la agricultura, especialmente en el cultivo de caña de azúcar y la vid, pero también en el transporte terrestre, en el servicio doméstico, principalmente desempeñado por mujeres, entre otros oficios que realizaron, en donde eran sometidos a condiciones infrahumanas, considerados y tratados como objeto, como una mercancía, como una propiedad, como un bien patrimonial que se puede comprar, vender, sin considerar que se trataban de personas que son personas sujetas de derecho. En la búsqueda de su libertad se produjeron los procesos de cimarronaje, que eran los esclavos que escapaban de las haciendas y de las plantaciones, generándose para ello la conformación de los palenques, que eran los lugares a donde huían de sus amos para alcanzar la libertad. El 3 de diciembre de 1854, a través del decreto de Huancayo, se da la abolición de la esclavitud en el Perú por el presidente Ramón Castilla, aunque durante la independencia San Martín decreta la libertad de vientres. Lo que quería decir es que nadie nacía esclavo en el Perú. Es hasta 31 años después que queda abolida la esclavitud. Sin embargo, cabe precisar que este decreto se constituyó en uno de los grandes negociados de la época, ya que muchos de los esclavos por estos años ya tenían su libertad como producto y resultado de su pago por ellas. Cabe resaltar algunas heroínas afroperuanas que lucharon y defendieron el suelo patrio, que dieron sus vidas y que son muy poco conocidas. Y si se les conoce, no se les conoce su afrodescendencia. Aquí podemos mencionar a Catalina Buendía de Pecho, mujer iqueña de la localidad de San José de los Molinos, cuya labor principal estaba orientada a la agricultura, a través de la producción de algodón, entre otros. Sin embargo, ella destaca más aún cuando los chilenos invaden nuestro país durante la Guerra del Pacífico, que se da por los años de 1879 a 1883. Su participación en la guerra con Chile se convierte en un hecho histórico muy importante, pues ella lideró la insurrección, motivando a nuestros compatriotas iqueños en la defensa del suelo patrio, y tomando sus propios recursos e improvisando armas, se atrincheró con sus huestes en el Cerro de los Molinos, ubicado al norte de la ciudad de Ica. La historia nos narra que durante los sucesos ocurridos de esta invasión chilena en el país, ella entrega su vida por la patria, ofreciéndoles una jarra de chicha de jora a la tropa chilena, la cual estaba envenenada, y para generar confianza entre los integrantes de la tropa y no sospechar de sus intenciones, ella toma la bebida mortal, exclamando la siguiente frase: por nuestra gloria, muriendo de esta manera, por ello es conocida como la heroína de Ica. También tenemos a Micaela Bastidas Puyucagua. Micaela nace en el año de 1742 en Pambamarca, hija de Josefina y de Manuel Bastidas.
Fue una mártir que participó en la independencia del Perú. Además de ser la principal consejera de Túpac Amaru, que también era su esposo, compartió con él aquellos sueños de libertad. Fue una gran lideresa de batalla indiscutible. Era una mujer que tenía una admirable capacidad para persuadir a las personas, atrayéndolas y sumándolas a su causa, no solo a distinguidos vecinos, sino también a caciques y a párrocos, ganándose la confianza de todos ellos y su compromiso de sumar esfuerzos en sus sueños de libertad. Micaela ocupó y jugó un rol muy importante en las estrategias que establecía Túpac Amaru, tomando a su cargo la dirección de planificación de insurgencia. Su lucha fue permanente, constante y decidida en cada una de las acciones que emprendía. Micaela Bastidas, mujer afroperuana, era conocida como la Zamba. Es conocida y reconocida como una heroína indiscutible de la rebelión realizada en el año de 1780. Lamentablemente, el 15 de mayo de 1780 es condenada a muerte, siendo ejecutada 3 días después en la Plaza de Armas del Cusco, en presencia de su esposo, de familiares y con un gran número de presencia del pueblo cusqueño. Tomasa de Alcalá, también llamada Mamalá. Es importante mencionar que se dice que Tomasa era la única entre todos los esclavos que sabía leer y escribir, y por obvias razones esto nunca fue de conocimiento de los patrones. Ella, al igual que la mayoría de mujeres esclavas de la época, se pasó su vida en su condición de esclava al servicio doméstico, principalmente lavando ropa, pero además amamantando a los niños. Se dice que después de la Guerra de Independencia, las haciendas de Ingenio en Nazca cambiaron de dueños y por lo cual los esclavos pasaron a tener nuevos caporales. Para esos años, Tomasa de Alcalá ya era más adulta, ya pintaba canas, y es así que le conceden la libertad. Ella se va a vivir a una ranchería junto a otros esclavos libertos. Cuenta la historia que un buen día los esclavos de las haciendas San José y San Javier eligieron a Tomasa de Alcalá, a quien ya le decían mamá, como su reina y señora, y es entonces que le ponen el nombre de Mamalá, es decir, a mamá le agregaron la última sílaba de su apellido, la, y desde entonces pasó a ser la reina Mamalá. María Elena Moyano fue teniente alcaldesa de Villa El Salvador, socióloga, lideresa, se había convertido en la figura más emblemática de la sociedad civil organizada. El avance y el desarrollo de Villa El Salvador se debió a la democracia, cooperación y de participación que María Elena, junto a otros líderes de la localidad, pusieron en marcha. Es así que una de las organizaciones sociales que jugaron un rol muy importante en este proceso fue la Federación Popular de Mujeres de Villa El Salvador, siendo María Elena la presidenta entre los años de 1986 a 1989. La federación se crea inicialmente para atender las necesidades alimenticias de las familias. Para cumplir con este objetivo se crea el programa de leche. Posteriormente, sus activismos la conducen a atender las problemáticas relacionadas a la salud, a la educación, los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la democratización del país. María Elena Moyano es cruel y brutalmente asesinada cuando participaba de una pollada en Villa El Salvador. Su muerte se da en presencia de sus hijos, David y Gustavo. Cuando ella se encontraba conversando con alguno de los asistentes, llegaron sus asesinos. Ella se dio cuenta que la iban a matar. Lo único que atinó en ese momento es pedirle a sus niños que se tiren al piso y se tapen los ojos. Luego se le acerca una mujer quien les dispara directamente al pecho y luego en la cabeza. Cuando ella cae, la arrastran hasta la puerta, donde le colocan una carga de 5 kilos de explosivos y le hicieron estallar. Sus luchas y sus acciones de estas heroínas afroperuanas no se deben de olvidar. Hacen parte de nuestra historia, la contada y la no contada, y nosotros tenemos la responsabilidad de contarla, no solo para que se conozca, sino para generar orgullo de nuestra contribución a la construcción de la nación peruana. Contexto actual. En la actualidad, según el censo del 2017, los afroperuanos somos el 3.6% de la población total, constituyéndonos numéricamente en el segundo grupo poblacional del país. Las mujeres afroperuanas seguimos enfrentando profundas brechas de desigualdades, las cuales se pueden ver claramente reflejadas en las actuales condiciones de vida, en donde la pobreza, la discriminación étnico-racial, la desigualdad social, económica, política y el racismo estructural y sistémico se constituyen en una de las principales barreras que enfrentamos, el mismo que limita enormemente las posibilidades de desarrollo.
En el 2018, la pobreza monetaria afectó en mayor proporción a las personas de origen nativo, en un 28.0%, siendo los afroperuanos los que ocuparon el segundo lugar con un 27.5%. Cabe precisar que el promedio nacional estuvo representado en un 20.5%. Cabe reconocer que hay algunos avances, algunas iniciativas y buenas voluntades desde algunos sectores del Estado. Esto a partir de la incidencia y el trabajo de las organizaciones, los activistas y los líderes afroperuanos. Sin embargo, es importante no dejar pasar de vista que estos no son suficientes. El racismo estructural y sistémico, la discriminación étnico-racial son una compañía permanente en nuestras vidas que siguen presentes y se materializan en la precariedad en áreas como la educación, salud, economía, empleo y vivienda. No ha sido posible romper con estas barreras y con estas dificultades que enfrentamos por el solo hecho de ser afrodescendientes y que aún seguimos enfrentando obstáculos como por ejemplo en la educación, en el cual el nivel de educación superior universitaria de los afroperuanos es del 11%, lo cual resulta siendo la mitad en comparación con los otros grupos que es del 22%. Además del nivel de analfabetismo es mayor en las mujeres que a nivel nacional, que es del 6%, siendo el 4% en el resto de la población. El pueblo afroperuano continúa enfrentando el racismo estructural y sistémico, los cuales se evidencian en la precariedad de vida, principalmente las relacionadas a la salud, a la vivienda, su inclusión en los planes y programas y proyectos de desarrollo que el Estado peruano implementa, agudiza el problema. Asimismo, cabe precisar que según un informe de la Defensoría del Pueblo manifiesta la discriminación estructural o la desigualdad social representa uno de los principales problemas que afecta a la población afroperuana desde sus orígenes. El racismo y la discriminación étnico-racial se evidencia desde lo cotidiano en los centros laborales, en las calles, en las escuelas, en los centros de atención donde somos objeto de burla, de mofa, insultos o desde los estereotipos o prejuicios raciales en donde se nos encasilla en determinadas labores. Como una mujer afroperuana que ha vivido y que aún vive situaciones racistas y discriminatorias, doy fe que el racismo y la discriminación racial es una forma de violencia que no solo afecta fuertemente en nuestra identidad y nuestra autoestima, sino también mata sueños, mata esperanzas, posibilidades de enfrentar retos, nuevos desafíos y dar cambios sustanciales en nuestras vidas. Los afroperuanos hemos y seguimos contribuyendo a la nación peruana, al igual que tú, al igual que todos, y la historia de nuestro país no lo cuenta, no nos menciona. Los afroperuanos no solo aportamos al deporte, a la música, a la gastronomía, los afroperuanos también aportamos en las artes, la literatura y la academia. Los afroperuanos seguimos apostando por un cambio social real, por un país que realmente valore en toda su dimensión esa pluriculturalidad, esa etnicidad que nos hace diversos, en donde todas y todos seamos vistos y tratados con igualdad, con equidad, con derechos, en donde todas y todos, sin ningún tipo de discriminación, seamos tratados como iguales y mirados como iguales, en donde la frase, la mayor riqueza que tiene el Perú es su diversidad, sea realmente una realidad. Tenemos que seguir apostando por una educación mejor, por un cambio sustancial en nuestras vidas y en las del país. Muchísimas gracias por la oportunidad de haber participado en este maravilloso evento, el cual auguro los mayores y mejores éxitos. Muchas gracias nuevamente.